avanzar rápidamente con esta carta. Esta carta es la primera carta del apóstol San Juan. El autor es el apóstol Juan, la fecha aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Lugar probable, Éfeso. Tema, la base de la seguridad cristiana y la comunión con el Padre. Entonces, la base de la comunión cristiana y la comunión con el Padre. Recordemos pues básicamente que Juan es el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de San Juan y el mismo que escribió el Apocalipsis. Obviamente eso es claro para nosotros. Muy bien. Propósito de la epístola. El Evangelio de Juan presenta los fundamentos de la fe. La primera epístola presenta los fundamentos de la vida cristiana. Entonces, básicamente, hay como esa diferencia. En el Evangelio, los fundamentos de la fe cristiana y en la epístola, en la primera epístola, los fundamentos de la vida cristiana, o sea, como la práctica. El Evangelio nos lleva al Padre. El Evangelio nos lleva al Padre. El Evangelio nos conduce a través del umbral hacia el Padre. La epístola nos hace sentir dentro de la casa del Padre. Amén. Preciso eso, nos hace sentir que estamos en casa, porque tú siempre ves que Juan lo caracteriza algo y escribes como hijitos míos. O sea, de una manera muy linda, muy paternal, entonces nos hace sentir que estamos en la casa del Padre. Muy bien, carácter de la carta. Es una carta pastoral y afectuosa. Juan escribe como un padre espiritual a sus hijos. Exhorta a vivir en una vida auténtica, en amor, en santidad, en comunión con Dios. Porque fue escrita en primer lugar para tener comunión con el Padre y con el Hijo. En segundo lugar, para que el gozo sea cumplido. Juan 1, primera de Juan 1:4. Vladimir, ¿me puede ayudar leyendo ese versículo? Luego Minerva 2:1 y luego Orfilia, por favor, me lee 5:13. Entonces, en primer lugar, del por qué fue escrita la carta, es para tener comunión con el Padre y con el Hijo. Y Juan 1:4 dice la palabra del Señor. gracias, Vladimir. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Entonces, allí dice que esas cosas son escritas para que haya gozo en nuestro corazón y Amén. esté como lleno, cumplido, saturado de ese gozo al tener la verdad del Señor. Muy bien. En segundo lugar, o más bien el capítulo 2, versículo 1. Minerva, ¿lo tienes? Sí lo tengo. Muchas gracias. Habla sobre las bodas de Caná, ¿cierto? No, no es el Evangelio, es la primera carta de Juan. Ah, Hijitos míos. vale. Primera de Juan 2:1. Ujú. Cristo nuestro abogado, aleluya. Amén. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Muy bien. Entonces, básicamente, un tercer propósito es para que los creyentes no pequen, o sea, para que no estén en la práctica del pecado. Es importante hacer un pequeño énfasis aquí, y es que el apóstol Juan, hace algún tiempo yo leía un libro muy bonito que decía que cuando el apóstol Pedro fue llamado, ellos estaban pescando, pero cuando fue llamado Juan y Santiago, ellos estaban remendando las redes.
Entonces, desde allí ya se veía un propósito porque el evangelio venía en cierta decadencia y se estaban levantando muchos falsos maestros, o la iglesia, pues, y cuando Juan escribe el evangelio de Juan, que ya lo escribe en su ancianidad, y las cartas que escribe las escribe como haciendo una reparación de las cosas que se venían dañando, o sea, de algunas falsas doctrinas. Por ejemplo, había una doctrina muy conocida en ese entonces que era algo que tiene que ver como con el gnosticismo, y había una corriente que decía que Jesucristo era un hombre normal hasta el día en que fue bautizado, pero que el día bautizado el Cristo del cielo vino sobre él, o sea que ellos no creían ni siquiera en el Espíritu Santo, que el Cristo celestial vino sobre Jesús y lo facultó para hacer señales y milagros y todo esto, pero que cuando Jesucristo iba a empezar a ser maltratado, y a ser ajusticiado y a ser crucificado, que el Cristo celestial lo había abandonado otra vez, que porque el Cristo celestial no soportaba el sufrimiento, o sea, que no iba a soportar el sufrimiento, entonces que había dejado al Cristo humano sufriendo solo. Entonces, imagínense, es una barbaridad, pero era una corriente fuerte en ese entonces. También había unas corrientes que decían que si tu mente ya había sido iluminada por el Evangelio, por la vida de Dios, por el poder del Espíritu Santo, que entonces las personas podían pecar si querían o podían hacer lo que quisieran, que porque ya habían sido salvos, algo muy parecido como a lo que en algún tiempo se vio muy fuerte en Colombia, una corriente muy fuerte que era, es que creciendo en gracia. Yo no sé si eso se vio en otros lugares o todavía existe. Sé que murió el fundador de eso, pero muy parecido como a eso, porque él decía que después de que la gente era salva y había aceptado a Jesucristo como su Salvador, podían vivir de cualquier manera como les diera la gana, y que entonces no iban a pecar porque ya su mente había sido iluminada. Entonces, eso es bueno que lo mencionemos para poder entender el contexto en que Juan está escribiendo, y aquí le está diciendo a la iglesia, esto les escribo para que no pequen, pero si pecan, también les está dando la solución. Está diciendo, obviamente que todos erramos, pero tienen que reconocer que siempre si son perdonados por la gracia de Dios. O sea, siempre van a tener un abogado, pero ese, o sea, es recurriendo a ese abogado que ustedes van a tener el perdón. Muy bien, entonces avancemos. ¿Quién tiene 5:13? Yo, pastor, Muchas gracias, Orfelia. el conocimiento de la vida eterna. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Amén. estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, Muy bien. para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muchas Amén. gracias, Orfelia. Entonces encontramos allí que o sea, el motivo de que él está escribiendo es para darle la certeza a los creyentes de que está la vida eterna y que creamos en el Hijo de Dios, porque en el Hijo de Dios está la vida eterna. De hecho, hay un texto precioso, bueno, el primer capítulo, los primeros versículos son muy lindos porque como Pedro escribió, él escribe muy parecido, diciendo que lo está escribiendo, o sea, con la certeza de que él vio a Jesús, de que él lo tocó, de que él o sea, siempre estuvo cerca de él. Recordemos que él se recostó en su pecho, todo esto. Entonces da esa certeza para afirmar
la vida eterna y que en Cristo tenemos esa vida eterna. Muy bien, bosquejo de la epístola. Introducción, capítulo 1, versículos 1 al 4. Comunión con Dios. Leamos esa introducción, que es que esa introducción es muy bonita. Suni, búscamela por favor mientras yo digo lo otro. Segundo, comunión con Dios, El libro 2:5 al de 2:28. Tercero, hijos de Dios, 2:29 a 3:24. Cuarto, libro, espíritu de pastor. verdad y error, 4:1, capítulo 4, versículos 1 al 6. Luego 5, Dios es amor, capítulo No, 4, versículos 7 al 21. En sexto lugar, la fe, capítulo 5, versículos 1 al 12. Y en séptimo lugar, conclusión y confianza cristiana, capítulo 5, versículos 13 al 21. ¿cuál estamos, pastor? Johnny nos va a regalar capítulo 1, versículos 1 al 4, porque esa ¿Eh? introducción es preciosa, a mí me encanta. Del libro de Primera de Juan. Primera de Juan. De vida. De ahí va para Juan. No, Primera de Juan. Primera. Ujú. Ok. Palabra de vida. Amén. Amén. Principio Aleluya. lo que hemos oído, De la palabra. nuestros ojos Tengo Primera de Juan. y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. Amén. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna para estar y se nos Ok. Aquí estoy. Es que estoy en un lugar que no hay mucha luz. Aquí estoy, ahora sí. Gracias, Sony. Ay, Primera de Juan. ¿Quieres que lo lea Orfilia? Sony. Orfilia lo tiene. Si quieres, dejamos que Orfilia lo ¿Te lea. ayudo, Suni? Aquí lo tengo. Amén. Ah, ok, mi vida, listo. Amén, amén. Después ya leo Orfilia porque estoy como un poco mareada. Tranquila, mi amor, no te preocupes, estamos para ayudarnos acá. Amén. Amén, aleluya. Dice la palabra, será en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Muchas gracias. Entonces, básicamente estamos leyendo ahí esa confirmación tan bonita que está diciendo el apóstol Juan, que ellos estuvieron con Jesús y que no están escribiendo simplemente cosas imaginarias, sino que fueron cosas reales. Muy bien, entonces ya en la introducción 1 al 4 le vemos básicamente la sustancia del Evangelio, que es Jesucristo mismo, la deidad y encarnación de Cristo. Luego también vemos allí en esa misma introducción la garantía del Evangelio, la experiencia personal de los apóstoles y el testimonio apostólico, o sea que ellos estuvieron con Jesús, ellos vieron a Jesús, ellos recibieron el mensaje directamente de Jesús, por lo cual no hay duda alguna. Muy Amén. comunión con Dios. Pruebas de verdadera comunión. Andar en la luz. Capítulo 1, versículos 5 al 7. Carlos, ¿me lo puede leer, por favor? Amén, pastor. Versículos del 5 al 7 dice, Ajá. ese es el mensaje que hemos oído de él y os Amén. anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Mire qué texto tan precioso. O sea, entonces andamos en luz, andar en luz, la necesidad de nosotros andar en esa preciosa luz del Señor, porque pues si decimos que, o sea, si no andamos en luz, recuerden que está escribiendo por causa de una herejía que existía, que decía que la gente podía andar como le diera la gana, si ya hubiera sido, había sido iluminada, entonces podían andar como quisiera. Pero él está diciendo, si no andamos en luz, o sea, Carlos, ¿me lo puede leer de nuevo, por favor? Qué pena, que es que ya se me fue un poco. Este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Dios él. es luz y no hay tiniebla en él. O sea que si la gente anda en tinieblas, sencillamente no está con Dios. Aleluya. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, mire qué precioso. Amén. Entonces, ¿En la qué comunión está en texto la es, pastor? santidad. ¿Cuál? ¿Está en Primera primera de de Juan? 7. ¿Eh? Primera de Juan 1, 5 al 7. Muy bien. Luego habla en el capítulo 1, versículos 8 al 2:1, es muy largo, pero no lo vamos a leer, acerca de la confesión del pecado. Entonces, bien leímos ahora que Él es fiel y justo. Si hemos cometido pecados, debemos confesarlos al Señor porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Luego tenemos obedecer los mandamientos, capítulo 2, versículos 2 al 6. Si Vladimir me le puede leer ese texto. Y luego amar a los hermanos, capítulo 2, versículos 7 al 11. Si la pastora Diana me puede leer ese, por favor. 2, de 2 2, al 2 6. al 6. Muchas gracias, Vladimir. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Y esto sabemos, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, él tal es mentiroso y a la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Amén. Entonces, mire que esa es una afirmación bien clara acerca de que, o sea, se tiene que andar en los mandamientos de Dios, obedecer los mandamientos de Dios para poder estar en la luz del Señor, para poder caminar en su luz. Porque si se anda en tinieblas o desobedecemos los mandamientos, es imposible que podamos tener comunión con el Señor y por ende, pues el alma no va a poder ser salva, porque pues si está amando es al pecado, recuerde que donde está el tesoro está el corazón. Aleluya. Muy bien. Amar a los hermanos. 2, 7 al 11. Pastora Diana. Sí, señor. Dice, mandamiento sobre el amor fraternal. Dice así la palabra de Dios. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Gracias, pastora. Entonces, mire qué importante que habla allí acerca, como bien decíamos, que el propósito, uno de los propósitos de la carta es la práctica de la fe, que el evangelio en el evangelio nos enseña los principios de la fe y en la carta nos enseña los principios de la vida cristiana, de cómo practicarla, de cómo vivirla. Y él dice, si ustedes dicen que aman a Dios, pero aborrecen a su hermano, pues están mintiendo. O sea, Es que así lo dice también la alabanza.
¿Cómo Claro. puedo yo orar enojado con mi hermano si no lo amo, si no... Ya. Exacto, Orfilia. O sea, el evangelio, en el evangelio, lo primero que tiene que haber es amor los unos por los otros. Ese amor obviamente es posible porque viene de Dios. Cuando buscamos a Dios juntos, cuando nos unimos a buscar la preciosa palabra de Dios, a buscar la presencia del Señor, entonces sencillamente nacemos del Padre y empezamos a ser una familia de Dios, el reino de Dios, un reino de sacerdotes, un reino que es especial, una familia especial. Y lo primero que Dios demanda para que podamos realmente mantenernos en esa familia es que nos amemos los unos a los otros. Obviamente, después de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Pero refiriéndonos Claro, a como la primer práctica, mandamiento, sí, señor. que nos amemos los unos a los otros. Muy bien. Separación del mundo. El creyente no puede amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Aleluya. Eso no ocurrió ni en el tiempo de Jesús, ni en el tiempo de Amén. los apóstoles, y tampoco puede ocurrir ahora. Cuando amamos a Dios, tiene que haber un cortar con el mundo. Y si no, estamos en tinieblas. Sencillamente Amén. estamos en tinieblas. No Muy hemos entendido que Dios es luz, lo que amén. se decía anteriormente en la palabra. Exacto. Obviamente que seguimos en la carne y siguen habiendo fallas, pero como bien dice el apóstol Juan, también en sus cartas dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, o sea, como una práctica sin temor de Dios. Puede caer, puede fallar, obviamente fallamos mucho, pero hay un dolor, hay un temor, hay un arrepentimiento. O sea, estimas Y a hay una más a cosa, Dios sí, sí, por claro. encima de todas las cosas. Muy bien. El mundo representa el sistema dominado por el pecado. El cristiano está llamado a vivir en santidad. Ese es el llamado y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Jesús mismo lo dijo: sed santos como vuestro Padre que está en el cielo es santo. En Levítico dijo como una orden: sed santos porque yo soy santo, porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. Pedro también lo recuerda en su carta: sed santos como Él es santo. Entonces, ese siempre debe ser el mayor objetivo de un hijo de Dios, la santidad. Dicen Hebreos, sobre todo seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, porque es supremamente importante. Muy bien, doctrina verdadera. Juan advierte sobre falsos maestros. Muchos negaban que Jesús es el Cristo, como bien les estaba mencionando ahora. Habían esas dos corrientes muy fuertes, otros que negaban que Jesús era el Cristo, otros que negaban que Jesucristo había venido en carne. Por ejemplo, había una corriente que, o sea, que decían que Jesús, o sea, no había venido, bueno, esa yo no la sabría explicar en ese momento, no me voy a enredar, pero especialmente si los gnósticos decían, que era muy fuerte en ese tiempo, que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, que estaba muriendo era solo el hombre y no pues como eh, o sea, no estaba siendo 100% hombre y 100% Dios cuando estaba en la cruz, sino que el porcentaje de Dios de él se había quitado. Entonces, o también que porque él era Dios, entonces la cruz era solo como una especie de obra de teatro, que porque como él era Dios no le dolía. Entonces, son cosas que la gente, muchos errores que la gente dice desde las falsas ciencias y ciencias cristianas, y eran corrientes que a veces se metían dentro del cristianismo y empezaban a enseñar, y dice que llamaban a los cristianos
para enseñarles como la profundidad del cristianismo, la profundidad de Jesús, la profundidad del evangelio, o sea, como una verdad nueva que a veces son muy peligrosas, por eso es tan necesario conocer la palabra de Dios. Y entonces, por esa razón, este versículo que es muy conocido, es precioso. Si por favor, Minerva me lo lee, capítulo 2 versículos 26 y 27. Minerva. No está ahí, entonces léelo tú, Vladimir. ¿Qué leo? ¿Qué me toca leer? Me toca el versículo, capítulo 2, 26 y Versículos 27. 26 y 27 de primera de Listo. Juan. Dice 26. Os 2, he 26 y escrito 27. esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, mire, ese texto es precioso, pero ese texto a veces es muy mal interpretado, especialmente porque se toma el 27 solito. Y muchas veces la gente dice, no, yo no necesito que nadie me enseñe, a mí todo me lo enseña el Espíritu Santo. Y eso es incorrecto. Recordemos que aquí el apóstol Juan está hablando en un contexto de falsos maestros y por eso les está diciendo, pero vosotros no tenéis necesidad de que esos falsos maestros les estén enseñando cosas supuestamente más profundas del evangelio, Pastor, o más profundas acerca de Cristo. Sí, adelante. allí donde a veces difiero un poco con algunos hermanos en Cristo que dicen que Dios no necesita título, nosotros los cristianos, que Dios no necesita título de los cristianos, que nosotros sin título, ¿cómo vamos a ocupar altos cargos públicos? ¿Cómo? No, Dios necesita que el hombre aquí en la tierra tenga título para poder llevar las palabras a los gentiles. Mire que Dios necesitaba de Pablo para que Pablo fuera a los gentiles, porque Pedro y Simón eran unos pescadores, mas no tenían el léxico, ¿verdad? El entendimiento para hablar con ellos. Difiero con algunos hermanos que dicen, Dios no necesita títulos, aquí no está capacitando Dios. Hay que estudiar la palabra a fondo. Claro, Otros Amén, eruditos, otras amén. personas han hecho otros cursos que nos ilustren. claro, es que, Por, Una, por ahí adelante. hay por ahí está circulando que vino un hermano en Cristo, ¿verdad? Le pidió las prendas a las hermanas porque le iba a orar en su casa y se las llevó. Dígame usted, porque no conocen la palabra. Como un Claro, hermano que viene de afuera va a pedir las prendas a los feligreses para ir a orar, a orar. Por eso es que por falta de escudriñar la palabra se pierde un pueblo. de conocimiento. amén. Y recordemos ese texto de Oseas. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pastor, Y si bien, perdóname un minuto, si bien Dios no necesita el título es algo que las academias acá en la tierra pues se otorgan obviamente para dar validez a lo que la persona estudió y pues el título delante de Dios pudiera ser interesante o no interesante, importante o no importante, pero delante de las instituciones a las que vamos a enseñar es muy importante. Es importante que haya ese respaldo. Entonces, obviamente que es importante. Alguien iba a hablar. pastor, no, solo que muy relacionado a lo que tocaste hace un rato, el versículo 27, a mí me pasó un caso muy similar acerca de una conversación que tenía con alguien y él me decía, no, es que yo no necesito que me enseñen, pues el mismo Espíritu Santo es quien me enseña. Pero este versículo 27 va muy de la mano del versículo 18, ¿cierto? Que está Ujú. hablando que según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos, ¿cierto? Y yo creo que Claro. Sí, este porque él mundo, viene hablando en ese contexto eso iba a de falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. Ujú. Eso iba a decir, en este contexto donde nosotros en este momento nos movemos y con el ejemplo que acaba de dar Vladimir, el hermano Vladimir,
por falta de conocimiento, muchas, incluso las mismas iglesias completas, se han dejado direccionar de una forma errónea, porque no Claro, buscan la presencia, no se capacitan, ¿cierto? Sabemos que más que el título es lo que usted acaba de decir, ¿cierto? Esas el aprobaciones donde conocimiento. Ajá. verifica que la persona tiene cierto respaldo académico de lo que está diciendo, aunque también por ahí se ha engañado a mucha gente y se ha tergiversado mucho, pero va muy de la mano a lo que estamos viviendo en estos tiempos. La gente está siendo engañada porque no estudia, porque no busca la presencia de Dios, y cualquier viento de doctrina que escuchen le parece que es verdad. Y la misma Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos de salvación, pero son caminos de perdición. Exacto, exacto, Amén. Carlos. Exacto, Carlos. Pastor, Entonces, habría que concluir con este versículo diciendo que Dios no está llamando a los cristianos, a los hijos de Dios, o el apóstol Pablo no está enseñando a los hijos de Dios a ser rebeldes y a no escuchar humildemente las enseñanzas, sea de su pastor, sea en la iglesia, de la lectura de la palabra de Dios, de un amigo, de un hermano, porque el Espíritu Santo nos enseña de muchas maneras. El Espíritu pastor, Santo, siempre las mayores formas, por así decirlo, que usa es a los mismos otros hombres para enseñarnos la palabra de Dios. Sí, adelante. ¿Quién iba a hablar? ¿Eras pastor, tú? yo quiero hablar, ya que estaban hablando Sí, el hermano Vladimir, que me pareció interesante lo que él dijo. Mire, sí. pastor, yo no sé los demás, pero yo sí sé y puedo afirmarlo y con toda autoridad que me dio, que me da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que yo soy una profesional de la salud, que Dios me ha escogido para parte del proceso de sanidad de mi Amén. paciente, como psicóloga de Dios, como psicóloga Amén. cristiana, porque muchas veces en las iglesias se confunde la psicología con la vida espiritual. El que sana es Dios, pero Dios Amén. usa instrumentos de bendición como soy yo para muchas, para la gloria de Dios guiada por el Espíritu Santo para restaurar. El pastor de mi iglesia siempre decía, esos psicólogos, esos psiquiatras, y hablan tan mal de nosotros. Y yo le Ujú. voy a decir algo. Yo, ahí está mi sobrina Linda María, que no me deja mentir. Yo, ¿de dónde salían las almas que yo llevaba a la iglesia y que llegaban a los pies de Cristo? ¿De dónde salían? De mi consultorio. Y no Ujú. porque yo les predicaba la palabra en el consultorio, es porque cuando el Espíritu Santo te guía, tú eres instrumento. Y la profesión, bueno, en cuanto a la mía, sí es muy importante, porque mire, yo tuve una paciente que todo era, había que reprender, había que orar, había que ayunar. Pastor, no todo es ayuno y oración. No, Claro. todo es guiado por el Señor. Pero esta muchacha tenía un proceso que ella estaba entrando en la menopausia. Y esa depresión y esa ansiedad se debía a sustancias químicas del cerebro que le producían esa depresión, y muchas veces ese sistema parasimpático de la dopamina que no tenía estabilizada. La Ujú. medicamos, después que la medicamos, le dimos la palabra, y ahora que le dimos la palabra, ella está estable. Una persona cuando está mal necesita orientación, porque no todo es que porque todo, que el niño no estudia y hay un demonio, por eso el niño no se le graba las cosas. No, pastor. Hay Ujú. también procesos los cuales nosotros tenemos que guiar a ese paciente para que ese padre comprenda de dónde viene eso y podamos orar para que el Señor, que es el único que puede sanar y puede restaurar y renovar las mentes y la vida y los corazones de nosotros, pueda hacerlo. Pero sí, Dios necesita personas que tengan sabiduría en diferentes áreas, porque muchas veces en la iglesia no tenemos el conocimiento. Y si tú ves que ya hemos orado, orado por ese hermano, hemos orado, orado, ¿qué preferimos? Dejarlo ahí que siga igual años, o mandarlo a una consejería cristiana o a un psicólogo cristiano. Hermana, Claro. eh, Ujú. hermana pastor, Sí. hermana Suni, lo que pasa es que yo confundo la voz de hermana Suni y hermana, Ah, soy la yo hermana digo, Tuni. se prestan las voces, digo yo, esta hermana, yo a veces, digo, ¿quién estará hablando? Ok, lo que pasa, hermana Suni, y es una, lo que yo pienso, que una persona, una psicóloga secular,
se encuentra en desventajas. Claro que sí. Entonces, una psicóloga que tiene el Espíritu de Dios, una psicóloga que es redimida por la sangre de Cristo, Amén. Hay va a una gran detectar diferencia. exactamente, va a detectar Claro que sí. un espíritu dentro de aquella persona, espíritu que una psicóloga o un psicólogo de la vida secular, o sea, normal, No, estoy que no hablando de los sea. psicólogos cristianos. Ok, pero Porque el psicólogo posiblemente yo, secular no es lo mismo. ujú, exactamente, pero muchas veces algunos pastores, yo he escuchado, predicadores, yo he escuchado así de los psicólogos, pero a veces no se especifica mucho, pero bueno, ese no es el punto que yo quiero es que cuando una persona es psicóloga y es guiada por el Espíritu Santo, detecta cuando es dando a Claro, aquella porque es el persona. Espíritu Santo el que trabaja. Exactamente. Entonces, eh, una psicóloga que no tiene el Espíritu de Dios no puede sacar un espíritu No, maligno. Entonces, es que no puede, es que ellos lo que hacen, disculpe, es que ellos separan y no podemos separar cuerpo, alma y espíritu. Somos un ser integral, entonces los Mm, seculares separan lo que Dios unió y lo que Dios estableció. Amén. Pero am- nosotras las psicólogas cristianas, estoy hablando de los psicólogos y los profesionales cristianos. En ese sentido me Exactamente baso así es, porque Suni. secularmente es muy, Sí, no, mire, por no, ejemplo, no, en no mi lo no, pero caso, no veo. he terminado el punto, hermano. No, el punto mío es que yo he escuchado que muchos dicen así, hablan de los psicólogos, yo digo, ayudan, ayudan, pero yo digo que mi punto es, y quiero que se me quede bien claro este punto, es que cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, tiene esa ventaja, ¿verdad? Amén. De discernir cuando es un espíritu o es algo que tiene que causar o algún problema que está pasando la persona por su conducta, pues. amén. 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 Amén, amén. Muchas Biológico, gracias, Marlon, por psicológico, el espiritual. aporte. Así es. Muchas gracias. Y lo que pasa, Suni, también es que hay que entender que a veces también hay muchos psicólogos que hacen mucho daño porque no Claro que sí, están pero por llenos eso del estoy Espíritu hablando de los Santo. cristianos, Ajá. pastor. No, pero incluso cristianos que se van mucho a la razón y pues llevan a las personas pues como a, cierto, apartarlos en cierta forma de... Bueno, yo doy mi Sí, terapia con la palabra de Dios y en sí, ¿por Proverbios qué? 11:14 dice que en la multitud de consejeros hay seguridad y yo Amén, la doy con la palabra. Todo está en la palabra, toda la amén. expresión, todos los tratamientos está con la palabra. Así que si el psicólogo es cristiano, le falta el Espíritu Santo. Claro, Va entonces allá, ese es el porque tiene caso que que... estar guiada porque el Espíritu Santo es el que toca el alma de ese paciente y el Amén, que hace que ese paciente llevarlo a donde está ubicado, en la parte psicológica y en la parte espiritual, que son dos cosas totalmente diferentes, pero se unen porque Dios nos hizo un ser integral. Y muchas veces el paciente le falta hasta, tiene problemas en lo que es la parte, imagínense, de la salud también, que tiene ujú, un insomnio, un cansancio, no come bien, no se alimenta bien. Entonces piensa que el insomnio es porque no puede dormir porque hay un demonio, y no es un demonio, es un problema que tiene que ver con lo biológico. Entonces ahí claro, es donde claro, tenemos que sí. determinar esas cosas. No, no, claro, y entiendo, y yo ojalá ese psicólogos y psicólogas como tú es las que necesita la iglesia. Y Amén, amén, van a amén. venir Todo para la mucho. gloria de Dios. Y bueno, Vladimir iba a oren por decir mí algo. para que el Señor me siga usando y que Amén, el enemigo, porque él me tira dardo, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra, diga el débil fuerte soy. Porque no amén, crea, no es fácil ser psicólogo cristiano, pero aquí amén, estamos creyéndole a Dios y trabajando para Él. Siga predicando, hermana Zuni. Usted siga predicando. amén. hermana, Aleluya. No, Vladimir después iba a viene decir esa predica. algo. hermana Suni, hermano Carlos, hermano Marlo. En el Sí, campo secular, ¿verdad? Hay muchos maestros, docentes, profesores. Amén. Pero cuando hay un maestro conocedor de la palabra que le sirve a Cristo, la clase será diferente. El trato con Y los estudiantes es así, diferente. amén, Por 100%. ejemplo, yo en mis clases, yo predico con mis estudiantes. Doy un tema y enseguida lo llevo a la palabra. wow, qué lindo. Lo voy llevando a la palabra. O sea, yo Amén. predico 7 horas diariamente, Wow, porque yo Aleluya. llevo a mis estudiantes a la palabra. Qué En la lindo. universidad, las 4 horas que me toca, cito 5 y 6 veces 7 la palabra. La Biblia me enseña esto, lo otro, el comportamiento, la Ya, Dios, responsabilidad. qué Y ahí voy lindo. metiendo la palabra. Claro. Profe, pero el que no, digo, a mí, yo trabajo primero para Dios. Yo no trabajo para el ujú, hombre. Dios me dice que lo tengo que usted ilustrar, que ustedes tienen que conocer,
que lo que ustedes saben comúnmente, yo le voy a dar el nombre científico con el cual ustedes están identificando. Amén. Pero yo no trabajo para el hombre, trabajo para Dios. Así es. Cuando yo me llamé a su presencia, tú quisiste complementar que se comportaba mal en tu clase. Entonces, yo, por ejemplo, yo grito y yo me sé todos los apellidos del colegio. Y digo, Palacio, enseguida se va corriendo para el salón. Y viene, me abraza, Blacho, Ay, qué tengo lindo, esto y lo voy aconsejando. qué Mira, lindo. como Qué joven, lindo la yo él. tuve 13 años, yo tuve 15 años, tengo 17, ahora tengo 59 años, 9 días. Y lo llevo con mis días contados. Dios le bendiga. Y le digo, vea, a mí no hay estudiante que me venga a llevar por caso contrario. Yo tengo la experiencia que Cristo me ha enseñado, le digo a mis estudiantes. Amén. Y Amén. como Amén. Cristo me ha Por Dios. enseñado, yo actúo y trabajo para Dios. Amén. El que quiere perder conmigo pierde porque le da su gana, pero yo tomo hasta 15 y 20 notas para yo Amén. desechar. Pero cuando no tengo, si desecho y desecho y no me queda ninguna buena, tiene que perder. Ujú. Todo está en la palabra, ¿verdad? Y este es el Todo Amén. es amor de la Dios en Gracias, palabra. nosotros. Vladimir. Gracias, Suni. Amén. Pero vamos a continuar porque tenemos que avanzar. Estamos en el Espíritu Santo de Dios con Juan. Amén, Amén. aleluya. Pastor, Entonces, yo les quería comentar a usted, y discúlpeme, sí, un claro. minutico. Yo siempre he trabajado con niños de transición de 5 años. Ujú, Resulta que siempre me tocan dos niños con problemas. Este año ujú, tengo 8 estudiantes, pastor. Tengo un niño, está pegado al hombre araña. Ese niño habla con ese coso horrible en el salón. Ese niño no me deja dar clase. ujú, Sorprendida. Ese niño comienza a picar el ojo, a saltar, o sea, es impresionante, pastor. Y no ujú, solamente él, tengo 8 estudiantes con diferentes comportamientos que estoy súper aterrada en 30 años de yo tener estudiantes de esa edad. Este año estoy súper sorprendida. Yo me dedico a hacer un devocional con mis estudiantes, les enseño una alabanza semanal, se aprenden una alabanza y les enseño a orar. Vea, pero ujú. le digo, pastor, que me quite el sombrero. Ese pelado está, pero digo que es como un demonio. Tiene 5 años, pastor, y yo lo oro. Yo me llevo el aceite ungido y lo empiezo Ujú, a dar y empiezo a orar. Yo vine y dije, bueno, vamos a hablar, hoy vamos a tratar, ya yo les di la creación, hoy vamos a hablar ujú, sobre la creación de Adán y Eva y la desobediencia que tuvo Adán y que tuvo Eva. Y empecé, cogí ujú, toda la plastilina y hice una serpiente grandiosísima como el grande de 1 metro. Y, ujú, y cogí a Adán y la hice de la pelota de barro, le expliqué todo como está en la Biblia. Luego hice el Edén, yo sé dibujar y tengo bastantes marcadores de ujú, color, hice todo el Edén, hice bonito, lo hice en el tablero. Entonces yo le dije, bueno, aquí está Adán. Y vino Dios y se le apareció. Vengo y dramatizo. Dios vino y le dijo, mira, pues de todo lo que está en el huerto puedes comer, pipi, y esto. Pero cuidadito te metes con este árbol, porque este árbol es propio mío, que yo le explico. ujú, Vino la serpiente y se apareció la serpiente caminando y yo la llevaba. Miren, y le habló al oído ujú. a Eva. Y esta serpiente no es cualquier serpiente, este es Satanás que se metió en la serpiente. Entonces, wow, me tocó impresionante, pastor. Y yo le dije, mira, así sucede con niños que se dejan hablar al oído, porque hermano, Mm, él oye voces. ujú, Hubo claro. otro niño que dijo que iba a sacar la punta y se metió el dedo en el sacapunta donde está el sacapunta grueso y se sacó la punta con el dedo y empezó a gritar, o sea, por favor, o sea, ¿qué pasa con la niñez, pastor? Jugar Muy distorsionado. fuerte en cuanto a Palabra de lo del Dios. niño del hombre arañas. Yo creo que sería muy aconsejable también llegar a los papás y Claro empezarles que sí, a hablar de que definitivamente. eso pues está afectando bastante al niño y que lo empiecen también Falta a ayudar en la orientación. casa y a cambiarle Hay los de todo en juguetes. este Lo que pasa caso. es que ahí, pastor, hay que mirar muy bien el contexto. Como dice usted, hay que citar padres de familia y si es considerable antibarrutas también. Bueno, ya yo ¿Cierto? le dije, me dijo que en su casa él no hacía nada, pero usted pasa por su casa y usted ve jugando el niño en un rincón con ese hombre. Eso Con es el Lo falta de que hombre. pasa es que orientación, esos hermano. Eso es también falta de son orientación. Jugar padres. Es distorsionado, el niño hace lo que bastante quiere. Ahí hay feo. falta de orientación en los padres. ¿Qué puede Claro. hacer ahí Zuni? ¿Qué? Tiene que citar a los padres primero, citar a los Exactamente. padres.
¿sí? Sí. Porque Citar, ahí no hay reglas en esa casa. Ese niño tiene está presentando un problema de conducta. Mira, llámame Y esa ese problema de tal, esa conducta, tal como Ana, que hay es la un hogar mera. donde no le han enseñado tal vez a manejar ciertos comportamientos, porque él ve a sus padres también de una manera u otra, hay algún comportamiento en ese matrimonio, en esos padres. Usted tiene Pero que si la llamarlo mamá a me dice, ellos. la mamá me dice que su hijo no hace nada, que él no hace esas cosas en su casa. Es que la Que- mamá es la del problema y el papá, no el niño. Por eso el niño está así. Ese niño Entonces, está ahí. entonces hablé yo con la maestra anterior y me dice que ella lo tenía reportado en psicoorientación por ese mismo problema, que no la dejaba dar clases. Y es un ¿quién lo culicagro de reportó? 5 años. Sí, Mire, hay que hay que averiguar, hacer un trabajo indagar quién también en lo reportó, oración y con los quién sea. papás Exacto. Con los papás, tratar de orientar a los ponerse de padres, acuerdo, orar. enseñarle a los padres que Sí. ese muñeco le está haciendo daño al niño Exactamente. y orar por el niño y bueno, Sí. irlo sacando de allí. Amén, Yo amén, amén, consideraría amén. muy práctico también irlo orientando a otro Clases tipo de de juguetes conducta, más ponerle así como sanos. usted hace, está muy Ellos bien. niegan, ellos niegan. Mire, si él está Eso es remitido al muy difícil. Departamento de Orientación y Consejería, De ir lo orando ideal por es que ese el niño. docente orientador active, antes de activar ruta, debe mirar el contexto en el que está el niño, porque también no solamente los padres abandónicos son los que dejan a los hijos, también los que aún dentro del hogar, Claro que sí. a Ah, manera de comodidad para los padres, le entregan cualquier te tablet, entregan le la entregan cualquier cosa. tablet, Mas todo. no hay un control ni manejo de redes sociales. Así No se es. sabe. Aquí Ahí no, ahorita mismo las tabletas, todo eso es el que no hay está primando control en con los esa chicos. casa. El Ya niño los hace chicos, las etapas de ellos como niños no las están viviendo. Ellos a veces entran en Pasa un mucho. personaje que también idealizan de tal manera y a los padres eso le parece normal. Ujú. Están Entonces, acéfalos también de la parte afectiva, los niños se están perdiendo de momentos ricos en cariño, en amor, en el así es. compartir, en salir un rato, sino que, Amén. yo, Sí. el chico está, eso para mí es totalmente normal, Llévenlo a la pero escuela dominical para que vea que el si Señor va a enseñarle muchas cosas ellos, lindas a ese niño. él les si ellos lo han remitido Vea, al Departamento de tiene Orientación, hay que papás y citar abuelos padres, hay que profesionales mirar, hay que del hacer, a ver, bienestar, hay que todo mirar, eso. hay que hacer visitas, Wow. la respectiva visita domiciliaria, porque es que hay que mirar el contexto del niño, Minerva, ¿sí? ¿el niño es de una familia que vienen a la iglesia o es de Ganar, enseñanza? pastor, es una familia que son profesionales y tiene un familiar allegado ahí en su casa que trabaja en bienestar y todo eso. O sea, Pero tiene. son Wow. cristianos, son ¿No son cristianos. cristianos? No, no, señor. Ah, ok. Bueno, Ahí ya entonces, sabemos. obviamente es un tema que hay que trabajar Sí, con mucha precaución sí. y también, bueno, ora, pídele Orar, al seguir Señor orando. Hay que sabiduría, activar la ruta, pastor, trata de hay que ir activar la orientando ruta al niño dentro del poco a plantel. poco, ¿Cuántos porque años tiene el niño? 5. 5 años. Lo que pasa es que si los papás no son Sí. cristianos, es muy difícil hacerles Todavía se puede hacer entender algo. Hay que orar por los padres, orientarlos, sesión educativa, y orientación tratar de ayudarles, psicológica, pero sin ser espiritual. muy invasiva tampoco, para Exacto. no ir a, o sea, para no ir a generar en los padres más como un Como saben, es un rechazo proceso a las gradual. cosas de Dios. Que el niño Es que mejore, manejarlo con mucha que el niño sabiduría. mejore en ese sentido depende de los padres. Hay que mirar el contexto de los padres, hay que citarlo, hacerle las debidas sesiones y después con la parte, o sea, articular la parte espiritual con la parte Pastor, psicológica, cuando ¿no? me Para levanto a que las 2 ellos de la logren madrugada, un... cuando me levanto a las Ah, 2 de la madrugada, a la hora que hago el devoción de la madrugada, sea a las 2, 3, a la hora que Dios me levante, porque yo me levanto a la hora que Dios me levante y a esa hora oro. Ujú, Pastor, a esa hora yo tomo a ese niño y a los demás los 8 niños ujú. y los empiezo a atar. El hombre fuerte que opera en él y los empiezo a orar, orar. Al día siguiente ellos llegan un poco mansos. No, amén. Y es de seguirlo haciendo, Minerva, porque por tu paciencia vas a ganar el alma del niño con toda seguridad y no del niño, sino de toda la familia, con paciencia y con sabiduría. Pero mi preciosa familia, necesitamos avanzar que se nos fue el tiempo. Listo. Aleluya. Espíritu Bueno, Santo está aquí. entonces aquí, amén, aquí está el Espíritu Santo. Muy Consejero, hoy está el consejero. Aleluya. Entonces, Amén. el Espíritu Santo guía al creyente a la verdad, eso es verdad, ya hablamos de eso, muy importante. La encarnación de Cristo es la prueba de la verdad. Dios es amor, lo vemos en Juan 4, primera de Juan 4:8.
El amor de Dios se manifestó en Cristo. La evidencia de amar a Dios es amar a nuestros hermanos. De eso también ya hablamos un poco. La victoria de la fe, primera de Juan 5:4. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, la fe en Cristo produce victoria espiritual, seguridad de vida eterna y confianza en Dios. Y vamos a tener una corta tarea que es leer la carta completa y hacer, otra vez como lo hicimos en Pedro, un hipnosis de esta primera carta de San Juan, enfatizando en los conflictos con la encarnación de Cristo, o sea, los conflictos que él menciona allí, el apóstol Juan, de que si un espíritu no confiesa que Jesucristo fue encarnado y vino en carne, entonces ese espíritu no es un espíritu bueno, no es un espíritu de Dios. Si quiere le toman foto, por favor, a Ya le envié al grupo. Muchas gracias, Minerva. Tenemos que parar aquí para Gracias, continuar. Minerva. Estirémonos un minutico para que continuemos con la siguiente clase, ¿ok? Un abrazo, Dios me los bendiga enormemente. Amén. Vamos.